A un año de su partida, su dolorosa partida, conmemoran la obra de Elio Ortiz. Ha pasado un año de la muerte de Elio Ortiz, pero para su amigo y hermano Elías Cobrey, el compromiso con el pueblo guaraní no se detiene. Un guaraní constante, es un guaraní dinámico que siempre le gusta encontrarse con el otro, pero además le gusta construir puentes, ¿no? Desde joven, Ortiz abrazó los estudios hacia su pueblo y en conjunto con Elías realizaron una docena de trabajos encargados para visibilizar diferentes aspectos de su pueblo, dándose tiempo también para disfrutar de la vida. Hacíamos música, bastante comida, como un guaraní y bueno, estar siempre alegre. Multifacético, Ortiz fue investigador, escritor, jurado de diferentes festivales internacionales y también actor, faceta que tocó su cúspide cuando filmó Ibimaray, La Tierra Sin Mal. Por razones también de cariño con Elio que no teníamos, bueno, yo le decía que chañica, ¿no? Que chañica significa es un poco el hermano que tenía un poco el mentón alargado. Por cada libro que Elías tiene en la mochila hay una historia que contar de dos guaraníes que a fuerza de amistad y trabajo dieron a conocer grandes estudios de este pueblo. Porque creemos y somos conscientes de que aquí un buen tiempo ya los abuelos no van a existir y los que van a ir quedando son sus conocimientos, ¿no? Reflejados en los papeles y que pues tengan la posibilidad nuestros hermanos que vienen detrás de nosotros puedan saber lo que pensaban, lo que querían y a partir de eso puedan otra vez querer nuestra cultura, porque nuestro objetivo era que reconquistemos a nosotros mismos.